Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Está escuchando la mejor de las radios, Agape Radio Oriente, y este es su programa Punto Positivo en Radio Tu Buen Vivir. Somos un programa pues que persigue la salud mental, el bienestar emocional y también la gestión emocional. Recuerda que este programa también es patrocinado gracias a Pastelería Gourmet Bakery, Farmacia Saraí Pensando en tu Salud, Tropic Club, Playa El Cuco, Librería Oratorio San José y Candy's Dessert. Hoy tenemos un invitado especial, es el licenciado Emilio Pacheco. Ya vamos a hablar más con él sobre prevención de violencia juvenil. Y vamos a ver, vamos a encender el micrófono. ¿El licenciado? Bueno, muy buena. Sí, ahí está. Bueno, licenciado, cuéntenos sobre su experiencia, un poquito sobre su experiencia en este tema sobre violencia, más que todo. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. En primer lugar, Julián, muchas gracias por la invitación. Felicitarte por tu recién graduación, ¿verdad? No creas que no lo iba a mencionar. Gracias. Felicidades. Se aceptan regalos todavía. Okay. No, mentira. Desde este ámbito de la psicología tenemos mucho que trabajar desde la trinchera que nos toque realmente, y te felicito, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Con respecto a la violencia, pues soy parte de una organización que se llama Hombres contra la Violencia El Salvador, la cual lleva como 17 años de estar trabajando el tema de violencia basada en género, que obviamente no es que le quiera dar las respuestas a todo con esta temática, pero realmente tiene mucho que ver en la cual, entonces, yo en lo personal llevo alrededor de mis 6 años de estar trabajando en la erradicación de la violencia basada en género y con juventudes, en proyectos, trabajo en consultorías. De hecho, ahorita, por ejemplo, estoy en una consultoría con una institución que se llama Prodemoro, que cabal es voy a hablar sobre prevención de la violencia juvenil. Excelente. Así que tiene mucho que ver. Bueno, pueden buscarnos en Ustream, aparte de que nos están escuchando en el 96.5 del FM en todo el oriente del país. Nos puede buscar en Ustream, nuestro canal Punto Positivo, en Tuning. Búsquenos como Agape Radio Oriente. Busquen nuestro Facebook, nuestra fanpage como Punto Positivo, nuestro canal de YouTube, que ahí puede también escuchar y ver todos nuestros programas de Punto Positivo. Este es el programa número 42 de la segunda temporada. Entramos con lo más relevante ya del tema. Puede llamarnos al 7514-1085, whatsappearnos y llamarnos al 2661-2214. Bueno, vamos con la primera pregunta, licenciado. ¿Qué criterios podríamos considerar para identificar que un joven es violento? Vamos a comenzar así como con una pequeña introducción para tu pregunta. Si nos ponemos a pensar yo creo que no vamos a hablar de eso, cuáles son las causas de la violencia estructural, son muchísimas, pero lo que sí decirte es que de repente hay temáticas que deben de ser estudiadas individualmente y temáticas que deben de ser estudiadas individual y colectivamente. En lo personal, esta es una de las situaciones que deben de ser vistas desde una forma estructural, social, y que yo te podría decir, porque yo te podría decir criterios diagnósticos, como por ejemplo poca tolerancia al enojo, al estrés, niveles de respeto hacia las demás personas pocos, o cosas así, criterios diagnósticos bien puntuales, que eso serían, pero esta temática debe de ser vista desde el ámbito social. Entonces yo te podría decir que deberíamos de estudiar el ámbito familiar, y obviamente el ámbito educativo y todo lo demás, y obviamente su conducta en cada uno de esos ámbitos para darte los criterios diagnósticos. También una respuesta individual sería que genere violencia en contra de otras personas, o que genere daño, ya sea físico o emocional, en contra de otras personas. Pues podríamos visibilizarlo así también, además de los otros criterios diagnósticos individuales de los cuales te he hablado. El manual diagnóstico, el famoso. El famoso, dicen. Pero yo en lo personal sí, claro que creo mucho en el DCM. Sí, y obviamente para vos tener una observación científica tenés que tener conocimiento teórico. Aunque dicen de que no es muy aplicable ese manual, manual aquí en Latinoamérica. O sea, algunos criterios diagnósticos de algunas personas norteamericanas pues casi no coinciden por ahí, pero... de hecho es el 6 de 10 el que más se ocupa por estos lados, pero a eso iba. Entonces no es tanto ese tipo de conocimientos teóricos, sino que tu conocimiento empírico de la situación en el país. De repente puede venir un especialista a hablarte de violencia
de otros países con una concepción sociocultural diferente A la nuestra. y te va a venir a hablar de tipos de prevención de la violencia que vos los escuchás y se te escuchan bien bonitos, pero realmente no son aplicables aquí. Entonces es lo mismo, los criterios diagnósticos. Y más que todo nosotros queremos hacer este programa para hacer algo como aplicable, simple a las personas que tal vez tienen algún joven en su familia, en su casa, un vecino que le ven, pues sí, que lo ven violento. Entonces vamos a hablar así, alguien que se enoja muy fácilmente y lo expresa por medio de su conducta, haciéndole daño a segundos o a terceros, ya sea físico o emocionalmente. Licenciado, ¿y qué es lo que causa el fenómeno de la violencia juvenil? Ya me decías un poco acerca de esta situación de que es algo complejísimo que no se puede, o sea, que viene desde varios estratos, pero así, pues simplificándolo para nuestra gente que también nos escuchan acá en la ciudad, también en las zonas rurales, pero para que vean ellos qué es lo que no tienen que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que causa el fenómeno de la violencia juvenil? Vaya, lo primero, fíjate que hablando sobre violencia, ya te he dicho que es bien importante que sepamos eso. Vamos a tocar dos temas que en lo personal me apasionan, que van separados, pero en esta vez van juntos, que son juventudes y prevención de la violencia. Al hablar de juventudes, podemos hablar de 1000 cosas, como te dije, no solo de violencia, sino que lo vamos a hablar solo de eso. Pero, según los autores, no existe violencia juvenil. Solamente existe violencia. Entonces de repente nosotros, y a eso voy, en temas de juventudes podemos estigmatizar mucho nuestras juventudes. Entonces tenemos que tener como que mucho cuidado en ese sentido, que nuestra realidad es una completamente diferente y vamos a tratar de analizarla con respecto a nuestra realidad, pero debemos de tratar de estigmatizar lo menos que podamos a nuestras juventudes. No sé si me entiendes. Más de lo que ya está. Sí. Yo te hablaba de una temática, de una temática, por ejemplo, vos ves un grupo de chicos que le gusta, skater, que le gusta andar en su patinete y ¿qué es lo que la gente diría? O sea, un montón de cosas diferentes y estigmatizando, cuando en realidad quizás solo es un grupo... Anda trabajado, vos solo marihuano, pasás algo así, ¿no? Correcto, entonces eso es estigmatizar, o señalar a alguien quizás por su vestimenta, por su forma de hablar, por cosas así, cuando realmente no está ejerciendo ningún delito, lo que, por ejemplo, por hablar, sino que es un grupo de jóvenes que quieren gastar su energía, que les gusta cierto deporte, cosas así. Entonces en esta temática debemos de tratar de estigmatizar lo menos posible. Al hablar de causas estructurales, o sea, ese es un tema muy amplio, pero yo te diría, Emilio Pacheco, en dos cosas, lo definiría o lo detendría en dos cosas. En la dinámica familiar, o sea, en la estructura familiar, que para mí de ahí nace y sale todo lo demás. Hablaba con unas personas, estaba dando una capacitación de otras cosas, pero terminamos hablando de esto. Como siempre yo les decía, es que depende, la familia tiene mucho que ver, y entonces empezaron como a discutir, y me dicen, no, pero es que no sé qué, que la familia, y miren yo, que no sé qué. Entonces le dije yo, este tipo de temáticas nosotros tenemos que verlas no con mi, ¿cómo que se llama? Mi vida, o sea, no con mi experiencia personal, sino que desde afuera, no sé si me entiendes. O sea, sí entiendo que hay familias diferentes, que hay familias que sí saben dar amor, que hay familias que sí saben dar comprensión, que hay familias que sí saben dar buenos ejemplos. Yo sí entiendo que sí, pero la gran mayoría, Julián, son familias disfuncionales, desintegradas. Otra de las causas que tiene que ver con la familia, y es una de las bases de la violencia, es que nosotros no nacimos violentos. Por más teorías que de repente hay una o dos que resuenan ahí, que tiene que ver algo con un factor genético, nosotros no nacimos violentos, como decía mi abuelito, o sea, esa cosa no es de nación, nosotros no nacimos así, nosotros lo aprendemos, y obviamente lo aprendemos en los sectores sociales donde más nos relacionamos, y aunque duela, llámese familia, escuela, que Dios me perdone, pero hasta en las iglesias, o sea, hay en muchos lugares que donde deberíamos de aprender valores o cosas significativas que nos ayuden a desarrollarnos integralmente, aprendemos cosas. Pero no lo hay, y de eso te quería hablar, Emilio. Fíjate que en esta situación vos estabas hablando y rescatabas muchas ideas de las que vos estabas exponiendo con respecto a la violencia. Tiene que ver mucho la dinámica familiar, también tiene que ver esto de... podemos llegar a la conclusión, Emilio, de que es utópico o imposible erradicar la violencia en nuestro país. Hablemos de El Salvador, es utópico, y
hablando de juventud, violencia y El Salvador, ¿es utópico erradicarla? Mira, ya te me fuiste casi a la última pregunta que Sí, me tenías sí. que hacer, pero interesantísimo. En lo personal, yo le decía a alguien ahora, o sea, el día que yo, Emilio Pacheco, deje de creer en mis juventudes, en nuestra niñez y adolescencia, quizás voy a dejar de vivir y voy a irme para otro país. O sea, no tenemos que dejar de creer. No todos nuestros niños, niñas y adolescentes están siendo parte de las problemáticas Condenados, sociales. Están siendo parte de las sería. problemáticas sociales. O sea, hay muchas personas. Y por eso es tan importante el enfoque preventivo. Yo sí creo que se puede hacer muchísimo. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo te hablaba la vez pasada que me invitaste y lo repito ahora porque es muy importante para mí. A mí me encanta la Lepina. Entonces, y uno de los principios de la Lepina habla de corresponsabilidad. Habla de la responsabilidad que tiene la familia en primer lugar, el Estado, obviamente, y la sociedad. O sea, desde los tres ámbitos. Y a ese punto quiero llegar para discutirlo, Emilio. O sea, pero como psicólogos nosotros viendo este punto, o sea, tenemos el núcleo familiar destruido, hay que hablarlo. Tenemos los valores destruidos. O sea, yo me caracterizo por ser positivo, pero a veces hay gente que me dice, ¿qué hago aquí? Poner los pies en la tierra, le dicen. Entonces, pero yo también tengo esta esperanza. Yo sé que nuestras juventudes tienen esa capacidad, tienen muchas capacidades y tienen que explotarlas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo abordar esta situación donde todo casi se ve todo negro, Emilio? Y ante esta situación de violencia, porque es un tema, mira, es un tema político, es un tema social, es un tema psicológico, un tema conductual. Entonces, ¿cómo hacer nosotros también, bueno, los radioescuchas que nos están sintonizando, para no perder la esperanza en esto? De que... Mira, ahora voy a soñar bien soñador. O sea, voy a soñar bien soñador, pero yo creo en que realmente si todos y todas, si no hablo de institucionalidad, o sea, de todos y todas en el contexto donde vos te movas, pusiéramos un 10% de nuestra parte para que nuestra dinámica social cambiara, las cosas fueran diferentes. Te voy a poner un pequeñito ejemplo personal para ilustrar. Yo me gusta mucho un deporte y yo lo practico mucho desde hace tiempo. Entonces, lo que he hecho últimamente han llegado muchos nuevos chicos a practicarlo. Entonces lo que yo hago es irme a la hora que ellos van, por ponerte un ejemplo, ponerme a jugar con ellos, tratar de enseñarles y todo eso. O sea, ese poquito, imagínate, un granito de arena. Es un pequeño ejemplo de un ratito que yo estoy haciendo salud, ¿verdad? Para mí. Y realmente podés hacer algo. Lo que pasa es que no tenemos que dejar de creer y no tenemos que esperar que instituciones del Estado, porque estamos acostumbrados a decir, es que es culpa por ejemplo, del gobierno, dinámicas de juventud, voy a poder hablar yo, si puedo decir nombres, por ejemplo, la gente podría decir, es que el INJUVE no hace nada, es que no, o sea, no es el INJUVE, somos todos y todas. Por ejemplo, corresponsabilidad. Yo estuve algo cerca ahí cuando el licenciado Miguel Pereira fue el director de la institución y yo puedo decirte que muchas cosas cambiaron y realmente hay una ley de juventud, no sé si vos sabías. O sea, Sí. Entonces, lo que pasa es que es la sociedad civil la que tiene que hacer que esos derechos sean vida. Somos nosotros y nosotras realmente, y no solo las juventudes, somos todos y todas. Bueno, se pone bien interesante. Ya ves que las preguntas salen ramificaciones, ¿no? Bueno, tenemos que ir un poco apresurados porque faltan más preguntas, Emilio. Para ti, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia juvenil directas? Las consecuencias de este fenómeno. Bueno, todos los visibilizamos, pero desde tu punto de vista como psicólogo. Sí, claro. Que se repita, es un patrón. Eso para mí es uno de los... O sea, obviamente te puedo hablar de muertes, te puedo hablar de depresiones. Obviamente, si lo decimos así un pequeño, pueden ser depresiones, pueden ser suicidios. Imagínate que es un tema, y nos vamos a poder hablar del suicidio juvenil, es un tema que quizás no está siendo tan explotado como debería. O sea, deberíamos de estar hablando en todos los contextos sobre eso, porque realmente hay muchos jóvenes que se están quitando la vida y realmente ¿qué estamos haciendo nosotros? Es una estadística más.
es otro número más. Pero el fenómeno de la violencia también es que se repite, o sea, por eso es que no termina, por eso es que lo vemos utópico, porque mientras padre y madre sigan generando violencia en casa, niño y niña, como desde los 5 años, o sea, de la edad que tenga, de su desarrollo evolutivo, las personas dicen, es que ahorita no entiende, es que no lo ve, es que no sé qué, y de repente después, cuando estamos repitiendo los mismos errores que otras personas cometieron, es que venimos a decir, pero es que yo no le enseñé eso. Quizás nunca se lo dijiste, papá, mamá, que me estás escuchando directamente. O quizás se lo dijiste y no sabías que eso era lo que estabas implicando. Pero realmente es un ejemplo de lo que realmente ha vivido en casa, de lo que ha visto en casa. Y eso va a la próxima pregunta, ¿qué papel juega el entorno familiar en el fenómeno de la violencia juvenil? O sea, y eso es un punto crítico, Yo amo a la familia, ¿verdad? Antes que nadie no vaya a decir que no, yo sé que hay familias diferentes, que hay mira, yo no es que vaya hay mecanismos de crianza, prácticas de crianza. Yo no es que vaya a culpabilizar a padre o madre, pero si nos ponemos a ver estadísticas, la paternidad es la que deja más vacíos emocionales. Y yo no te voy a hablar de estadísticas, te voy a hablar de mi experiencia clínica. Si me voy a mi experiencia clínica, yo te he dicho que he tenido que llevar procesos completos terapéuticos por mala praxis, por así decirlo, de una paternidad que no puede dar amor, por ejemplo. Y la chica o joven, de repente, como no le enseñaron qué era el amor, pues va a conseguir amor en otros lugares donde realmente no debería conseguir amor, o vacío en su corazón. Entonces, si el ambiente familiar es equilibrado y no promueve y no enseña directa o indirectamente violencia, va a haber menos, no te voy a decir no va a existir, o sea, va a haber muchas menos posibilidades de que chico, chica, niño, niña, adolescente vayan a replicar este tipo de acciones. Podría ser, o sea, no solamente violencia intrafamiliar, ¿verdad? Va a crecer y va a ser violento, sino que podría ser de repente Iván Jiménez, que es el director de la institución donde yo trabajo, dice que, por ejemplo, los hombres no ocupamos mayor cosa para pelearnos. Dice, con solo que te veas mal en la calle ya es como suficiente para... ¿Y qué? Entonces, como para replicar ese tipo de violencia. Solo que le manden un WhatsApp a tu novia. Sí, te lo agarras. Nosotros teníamos un dicho antes, ¿verdad? Porque yo sí conozco que es violencia de primer nivel, entonces decíamos, con solo que me diga hola, le decía, es suficiente. Entonces realmente, claro que sí, la dinámica familiar positiva y equilibrada puede incidir a que el chico o chica tome decisiones más asertivas, o sea, que lo piense más. Yo no voy a normalizar la violencia, jamás. De repente van a haber situaciones que van a movernos de nuestro equilibrio normal, donde nosotros quizás vamos a pensar en cómo. Entonces esa reacción va a depender mucho de tus diferencias individuales y obviamente de lo que hayas aprendido en casa, obviamente. O sea, es crítica, la crianza acá es crítica. Bueno, esa es nuestra primera tanda de preguntas, Emilio. Tengo al licenciado Emilio Pacheco, él es especialista en violencia, psicólogo, máster en psicología clínica. Y bueno, por eso a mí casi no pongo canciones en estos espacios porque no nos ajusta el tiempo. Bueno, voy a un corto comercial con nuestros patrocinadores, pero les recuerdo que en estos comerciales puede llamarme al 2661-2214 para que usted se pueda anotar en la rifa del postre y del pastel que vamos a hacerla al final del programa. O si tiene alguna pregunta, si tiene algún joven que tal vez un hijo que sea muy violento, pues acá puede comunicarse con el licenciado, su llamada es confidencial y pues puede abocarse para buscar esta ayuda profesional y esta gran herramienta que tenemos hoy. No te estoy cosificando, pero pues somos pues promotores, como decía, fuera del aire, de salud mental. Bueno, y como te digo, punto positivo es gracias a la pastelería Gourmet Bakery, Farmacia Saraí, pensando en tu salud, Tropiclub, Playa El Cuco, Librería Oratorio San José y Candy's Dessert. Te recuerdo nuestro WhatsApp 7514-1085. Y ya venimos con más de punto positivo, no nos cambie.